Bueno, vamos a comenzar. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y en particular del programa de investigaciones El Mundo en el Siglo XXI, que es el espacio que nos da la oportunidad de nueva cuenta de contar con la presencia de Armando Bartra, un muy querido profesor, yo iba a decir profesor, pero hay que decir académico, investigador, militante y activista también, muy conocido por nosotros, pero no me exime ello de hacer una presentación para dar la importancia que quisiera transmitirles, ¿no?, del evento al que hoy estamos convocando, que tendrá, digámoslo así, como motivo fundamental una serie de comentarios sobre uno de los más recientes trabajos de Armando Bartra, la pluma de Armando, quienes lo hemos seguido, que es pródiga en su escritura, es además siempre muy fluida, ¿no? Y entonces recurrentemente nos está entregando nuevos trabajos para analizar. Hace un par de años estuvimos aquí en una mesa muy interesante conversando sobre su texto de El Hombre de Hierro, también publicado por Itaca, aprovechando en una especie de comunicación ahí con un texto que ya yo había también terminado en aquel tiempo. Y bueno, hoy estamos convocados para discutir para conversar, para agradecerle que nos haya entregado este libro, La utopía posible, México en vilo, de la crisis del autoritarismo a la crisis de la democracia, del 2000 al 2008, y hemos querido hacerlo al modo de una mesa redonda, en el sentido de discutirlo, pero como un pretexto también para discutir la coyuntura actual, la coyuntura en la cual nos encontramos. Me voy a permitir entonces decir de Armando lo siguiente. Armando Bartra desde hace muchos años dio clases también en el interior de la Facultad de Economía, en un espacio que era el Seminario del Capital, y ahora se desempeña él como director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya. Ha sido profesor también, no solo de la UNAM, ya está llegando con nosotros nuestro otro comentarista, Carlos San Juan, lo cual nos da mucho gusto. Y es profesor también de la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Departamento del Desarrollo Rural, en el posgrado en Desarrollo Rural. Como decía yo, es difícil hacer referencia a la cantidad de publicaciones que tiene, pero me voy a permitir señalar las que están acá. Bueno, y más recientemente hay que decirlo, y esto es motivo de orgullo también para los universitarios de acá, le fue conferido el doctorado honoris causa por la Universidad de Córdoba en Argentina, lo cual es un merecimiento que vale la pena traer a cuenta. En Itaca pues ha publicado, es la editora también de este trabajo, 1968, en mayo de la Revolución, en el 99, Economía Política del Plan Puebla-Panamá del 2002, Cosechas de Ira, Economía Política de la Contrarreforma Agraria del 2003, El Capital en su laberinto, de la renta de la tierra a la renta de la vida, del 2006, El Hombre de Hierro, los límites sociales y naturales del capital, de 2008, y por si fuera poco se ocupó de Sartre y la dialéctica en tomarse la libertad, la dialéctica en cuestión, del año 2009. Y el más reciente, si no me engaña la memoria, es de Tiempos de Carnaval, donde viene ese poderoso ensayo sobre los campesinos. Nos acompañan quienes van a ocuparse del comentario del texto. Yo me permitiré hacer si acaso un comentario breve, no me toca hoy presentarlo, pero sí recibirlo en calidad de integrante de esta institución. Corresponderá
hablar en primer término al maestro Alejandro Labrador, quien es académico de nuestra institución, de este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, integrante del programa de investigación Ciencias Sociales y Literatura. Fue coordinador de la carrera de Sociología en su momento y es profesor también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo creo que empezamos del siguiente modo: le damos la palabra a Alejandro, después se la daremos al doctor Carlos San Juan y después Armando Bartra nos planteará sus opiniones. Repito, en el sentido en el que hemos empezado, en el que hemos planteado esta mesa de discusión, tomando el motivo del libro, pero también planteándonos la cuestión de la coyuntura por la cual nos encontramos atravesados. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, muy agradecido con Elvira, que desafortunadamente no pudo venir, con Pepe, para estar en esta mesa redonda, La utopía posible y la coyuntura electoral, a propósito de un libro reciente de Armando Bartra. Igualmente estar, es un honor, es un placer conocer presencialmente al profesor Bartra y tener la oportunidad de presentar, más que presentar el libro, yo diría que por las características que tiene el libro, que es son un conjunto de ensayos escritos entre el 2000 y el 2008, la idea es pensar en una lectura que tenga ciertos principios que la determinan, y el interés cognoscitivo que yo pueda destacar, pues justamente aludiría a una preocupación personal en la coyuntura del momento. Entonces, a continuación expongo una breve síntesis muy apretada y selecta de algunas de las reflexiones de Armando Bartra, en las cuales se destaca el registro de las luchas históricas del pueblo mexicano por la justicia y la igualdad, que han hecho posible lo que el autor define como realismo utópico, así como el debate teórico práctico que ello supone. Al final planteo algunas interrogantes presentes en la actual coyuntura electoral que nos permitan iluminar el futuro posible, preguntas obviamente ausentes en el texto de Bartra, en tanto el balance y recuento del mismo abarca hasta los primeros 500 días del gobierno de Felipe Calderón. El libro de Bartra condensa un luminoso ramillete de ensayos, todos ellos escritos sobre la marcha y atentos a las circunstancias históricas. Por ejemplo, el sentido de las contradicciones y conflictos sociales hoy, recuento puntual de los desafíos y de las posibilidades que enfrentan los movimientos y las organizaciones campesinas, indígenas, obreras, estudiantiles, urbanas y en general, como dice recurrentemente el autor, del pueblo raso. Comentario oportuno de una obra que abona el debate entre las izquierdas, respuesta a una crítica en la coyuntura del momento. Prologado por el candidato a la presidencia de la República y líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, los fragmentos de Bartra son el testimonio, dice fraternalmente el líder tabasqueño, de un mirón profesional, en respuesta al hecho de que el profesor Bartra le llamó pata de perro. Dice: depositario de mucho rigor teórico. El libro, nos dice el autor, tiene dos caras: una mira al alba y otra al ocaso. Una celebra la política en acción y la otra cuestiona su concepto. La política en cuestión rememora los avatares de las izquierdas en los tiempos del logro filantrópico, a la orilla del camino, bajo la lente de una recuperación crítica y fraterna de las diversas tradiciones de la izquierda mexicana y del mundo. La política en curso hace un balance de los conflictos políticos y sociales durante el primer gobierno federal panista entre los años 2000 y 2006, así como de la coyuntura electoral del 2006 y de la regresión a partir de entonces de la incipiente democracia mexicana. Regresión que peligrosamente se profundizó en el primer tercio del gobierno de Felipe Calderón, tiempo y espacio en el cual desemboca el balance de Bartra. Una primera asignatura, un pendiente y urgente
para las izquierdas mexicanas y mundiales es, parafraseando a Bartra, desprostituir y despadrotear la política. Es decir, desfetichizarlas, cuestionar el concepto que de ellas se nos ha querido imponer, por lo cual es necesario discutir sobre su curso efectivo. La política es praxis, decía el viejo Aristóteles, no es un saber sino un hacer, no es un estado, menos aún un orden actual o futuro, es ante todo un modo de ser, un ánimo, una disposición. Es movimiento continuo. La política entonces no es una ciencia instrumental, como lo han creído los mercadócratas autoritarios, antes y después de la alternancia del 2002. Contrariamente, la política es pasión inmediata y posibilidad. Es, en palabras de Bartra, realismo político. De ahí que sea también necesario descifrar el crepúsculo de nuestro ciclo histórico, signado por el pensamiento neoliberal y su fundamentalismo economicista, el cual ve al mercado como una suerte de espacio neutral, donde en apariencia se resuelve el destino de la humanidad. Fundamentalismo que ha tratado de enterrar a la economía política, nos dice, suplantándola por la econometría, pretendiendo con ello sustraer de la producción, intercambio, distribución y consumo materiales su innegable significación significado político, ético y moral. En ese crepúsculo, para la izquierda histórica es necesario asumir al hombre como sujeto radical y responsable último de su destino. No obstante, afirma Bartra, el proyecto y la promesa utópica no pertenecen exclusivamente al marxismo, sino también a derivaciones y afluentes más o menos heterodoxas, toda vez que desde su origen, dice Bartra, el marxismo renquea de un cierto determinismo, en especial de un providencialismo económico. Ejemplo de ello, afirma Bartra, es la agenda del populismo ruso a fines del siglo XIX, a través del cual un pensamiento doméstico de raíz agraria y forjado en las urgencias revolucionarias de un país demorado, establece mucho mejor que el marxismo el itinerario de las revoluciones campesinas y periféricas que marcaron la centuria. Quizá por eso el marxismo recogió a regañadientes la herencia populista, adaptándose a las vías realmente existentes. Y es que así como los detractores del socialismo realmente existente se mofaron hasta la saciedad de las experiencias socialistas, es pertinente preguntarse sobre el capitalismo realmente existente, mismo al que por razones estructurales le es consustancial una economía política que controla, suple y restringe al mercado. En tanto el autómata mercantil se sobrepone, al autómata mercantil se sobrepone una economía política que puede ser moral o inmoral. En ese marco, para el pensamiento crítico práctico, es indispensable someter todo bajo una lente que observe lo realmente existente, más allá del discurso que lo intentaría justificar o legitimar. Es decir, el sistema capitalista realmente existente, el mercado, las experiencias socialistas, la democracia, los movimientos políticos e incluso a las izquierdas, diría yo, realmente existentes. Lo cierto es que desde los clásicos del marxismo se tiene la certeza de que sin resistencia no es posible, lógica históricamente, la acumulación y menos aún la reproducción ampliada del capital. Concluye Bartra: la gran falacia de las civilizaciones globalizadoras ha sido postular una exterioridad bárbara, un ámbito salvaje situado más allá de sus fronteras, donde el orden natural de las cosas exige tratamientos de excepción, comportamientos brutales que contrastan con los modos civilizados presuntamente imperantes murallas adentro. Ahora bien, todo lo anterior supone, según Bartra, una revisión exhaustiva del pensamiento crítico. Sobre todo nos dice, cuando se derrumban los ídolos es tiempo de autocrítica, a efecto de clarificar sin clemencia nuestro proyecto. Por ello resulta interesante, desde mi punto de vista,
detenerse en 3 parajes del libro, en los cuales el autor establece un fecundo diálogo teórico con John Holloway en La llama y la piedra, con Enrique Semo entre la añoranza y la utopía, y finalmente el debate teórico y estratégico intermitente con el subcomandante Marcos a lo largo de la política en curso. En el ensayo La llama y la piedra, en ocasión del derrumbe de gran parte del mundo socialista, el nacimiento de un nuevo imperio y a contrapelo la emergencia del neozapatismo y el altermundismo, motivos del libro de Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder, Bartra desempolva un viejo texto, La crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul Sartre, publicada en plena Guerra Fría como un ejemplo paradigmático de la heterodoxia libertaria ante el anquilosamiento del marxismo soviético y sus mandarines. Después de la gran ilusión del socialismo edificado a sangre y fuego, es necesaria la crítica en misericordia, no solo del fetichismo sistémico y revolucionario, sino también de la política y el poder. La crítica radical de Holloway es una proclama no política y simultáneamente una antipolítica como germen de un cuestionamiento radical, el cual no obstante también debería suponer, en palabras de Bartra, una relación histórico-estructural entre contrapoder y antipoder en los procesos de resistencia. Rebeldías que no invalidan sino coexisten con los procesos de liberación nacional y las políticas reformistas. Contrariamente, Holloway ve en los movimientos de liberación nacional y en la izquierda reformista una tendencia a reproducir la opresión y el estatismo, borrando y descalificando de un plumazo, según Bartra, la vastedad de procesos históricos multidimensionales y complejos en los cuales participaron con sus esperanzas y desencantos millones de seres humanos. El secreto está entonces en la historicidad concreta de los procesos de resistencia y su discernimiento de lo estructural, o como diría Sartre, entre lo práctico inerte y serial respecto del grupo en fusión, entre lo interior y lo exterior al movimiento, entre la necesidad y la posibilidad, entre lo instituido y lo instituyente, entre la necesidad y la posibilidad, que desde luego no se agotan ni en la insurrección ni en los logros de la petrificación institucional. En términos prácticos, diría Bartra, para cambiar el mundo no basta tomar el poder, sino también hay que derrotar al Estado. Y tanto para derrocarlo como para cambiarlo por cualquier otra cosa, parecen irrenunciables las formas propias del poder, desde la apelación a las armas en ciertas épocas y circunstancias, hasta la creación y acumulación de normas y estructuras organizativas. Yo diría, estoy citando a Bartra entonces, que para cambiar el mundo hay que hacer muchas cosas, entre ellas tomar el poder, pero evitando que el poder nos tome a nosotros, ¿no? Esto es ni más ni menos lo que llama Bartra utopías posibilistas. La izquierda mexicana en los albores del siglo XXI de Enrique Semo, publicado en 2003, es otro texto motivo de reflexión de Bartra en el ensayo Entre la añoranza y la utopía. Semo pone de un lado, en el centro del debate de entonces, dos grandes corrientes ideológicas al interior de la escena política mexicana: el neoliberalismo, con sus secuelas de apertura, desregulación, privatización y cancelación de los derechos sociales, y de otro, el neopopulismo, que se ha limitado a reaccionar a tales reformas neoliberales, sobre todo a través de la reivindicación del estatismo y por la vía de un nacionalismo estrecho y refractario a los retos de la mundialización. Ello, según Semo, por el hecho de que la izquierda socialista fue eclipsada a fines de los años 80 del siglo XX por un círculo vicioso determinado por la falsa disyuntiva entre la globalización salvaje y la nostalgia del nacionalismo revolucionario, condensado en el PRD y cabalgado por el cardenismo. Eso es lo que sostiene Semo. Al respecto, Semo concluye
Al respecto, concluye Semo, la izquierda ha sido incapaz de adoptar la forma partido y la forma de movimiento social, de buscar el cambio desde abajo y de empujarlo desde arriba. Contrariamente, la respuesta de Bartra desde la crítica, el posibilismo y la heterodoxia es categórica. Refundar la izquierda, creo yo, dice Bartra, no es como en los viejos proyectos partidistas inspirados en el ejemplo de Lenin, un acto único y definitivo, una acción centralista, potestad de iluminados destinada a irradiar certeza sobre el resto, los simples mortales. La nueva izquierda está surgiendo todos los días y en todas las partes. La refundación de la esperanza es descentrada y simultáneamente local y global. Es movimiento que trasciende al aparato sin desecharlo. Es negatividad creativa que no renuncia a la contundencia de la inercia. Es resistencia y es propuesta. Por ello, afirma Bartra, la izquierda en perpetua refundación tiene siempre dos rostros, el posibilista y el utópico. Son, parafraseando a Sartre, sueño y vigilia, el grupo en fusión y la serialidad, la negatividad y la inercia. En el 2003, acusa Bartra, irónicamente, en el país de la dictadura perfecta, el cardenismo fue opción justiciera de la revolución hecha gobierno, deviniendo la única izquierda posibilista a la mano, la única izquierda que no sesionaba clandestinamente y en las catacumbas. Se trata entonces de diversos árboles genealógicos de las izquierdas, en los cuales el más transitable provino del nacionalismo revolucionario, pero que al romper con el gobierno no necesariamente rompió con el sistema, aunque sí rompió en una correlación de fuerzas adversas con las reformas neoliberales. El debate con el subcomandante Marcos aparece de manera intermitente a lo largo de la política en curso. La insurgencia del movimiento neozapatista tiene múltiples genealogías, nos dice el autor, y distintas cepas. La brutal represión del movimiento estudiantil el 2 de octubre de 1968, leída entonces por la izquierda como una clausura de todas las formas abiertas de hacer política libertaria. Las experiencias guerrilleras por-revolucionarias desde los años 40 en Morelos, en Chihuahua y Guerrero durante los 60s y 70s, así como de numerosos grupos armados urbanos, muchos de ellos de origen estudiantil, los cuales enfrentaron la brutal guerra sucia de los gobiernos de Echeverría y de López Portillo. Según Bartra, gracias a la transfusión de sangre indígena, los guerrilleros salen a la luz transmutados en Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Primer alzamiento anticapitalista en los umbrales del siglo XXI. Para las diversas tradiciones de izquierda hegemonizadas por el neocardenismo desde fines de los 80, así como para la tradición discontinua de muchos movimientos gremiales, de campesinos, obreros, médicos, maestros y de servicios, la irrupción zapatista aparecía, con sus honrosas excepciones, en la mayoría de los imaginarios colectivos, incluidos los intelectuales, como un mundo aparte y por lo tanto incomprensible de suyo. El autor ulteriormente hace un análisis de los orígenes del neoliberalismo muy puntuales que se remontan a los años 80. No obstante, es importante una acotación en este, digamos, recuento del zapatismo y de la polémica que se vuelve acre, sobre todo a principios del 2006. En tal disyuntiva, Bartra nos explica cómo el EZLN convocó al menos a 3 campañas nacionales de pacificación después de la irrupción armada. Por la vía o vía la Convención Nacional Democrática. Primera campaña, desafiando a Cuauhtémoc Cárdenas con una propuesta cuyo contenido esencial era una vía mexicana a la democracia. Esto es muy importante como dato. Una vía mexicana a la democracia y la justicia, un gobierno de transición,
un nuevo constituyente y una nueva constitución. No obstante, sin ahondar, se perdieron las elecciones y se reventó la convención. Segunda campaña. Durante el régimen de Zedillo, con la agenda en mano del diálogo de San Andrés y el proyecto de ley indígena, impulsado por el EZLN, apoyada por una gran convergencia social y la mediación de la Comisión de Concordia y Pacificación, ello generó la esperanza de unos acuerdos respecto a la autonomía de los pueblos indios, que finalmente la representación del gobierno federal, aún aceptando firmarlos, fueron saboteados e incumplidos por Zedillo, con una brutal represión del gobierno federal sobre las comunidades zapatistas, a riesgo de reanudar la guerra. Tercera campaña. En el año 2000, el EZLN convoca de nuevo a la Convención Nacional Democrática y a las fuerzas progresistas del país en apoyo del reconocimiento constitucional de los derechos autónomos de los pueblos originarios. La célebre caravana zapatista logró un gran consenso y enorme cobertura mediática, sobre todo al ser escuchada la voz de los indios en San Lázaro. Como es de todos conocido, en 2001, ese gran esfuerzo colectivo habría de ser traicionado por el Senado, incluida la fracción parlamentaria del PRD, al grado de judicializarse el proceso y revertir así lo acordado por el Congreso. Ante tal adversidad, la respuesta práctica del zapatismo fue la gestación de los caracoles y la Junta de Buen Gobierno en el año 2003. Y en ese marco, los zapatistas consideraron que las puertas en definitiva se habían cerrado, decretando la obsolescencia de los partidos, del diálogo y de las instituciones, por lo cual habría de nuevo que anclarse a la resistencia rebelde. En ese contexto político, en el libro aparece una réplica que Bartra, de manera impersonal, lanza sobre un juicio de Marcos, en el que éste le atribuía una visión apologética del PRD. Cito a Bartra: pienso que la reforma democrática del Estado debe empujarse, desde abajo y desde arriba, pero igualmente con presencia y acuerdos en el Congreso. Considero que el programa del Otro México Posible demanda un incluyente debate con todos los actores sociales, pero debe ser retomado e impulsado por los partidos políticos. Y creo que la transición a un país más justo, que no la simple alternancia, es tarea pendiente que no empieza ni termina en las elecciones federales, pero sin duda pasa por ellas. Y para sacar adelante todo esto, no hace falta encontrar culpables en nuestras propias filas o satanizar presuntos traidores. Hace falta sumar, porque en asuntos de correlación de fuerzas se invierte el refrán: entre más burros, más solotes. El recuento del sexenio de Fox, efectuado por Bartra, ilustra en muchos sentidos la regresión de la democracia mexicana en la primera experiencia de la alternancia. El saldo final fue sin duda, y lo dice desde el principio, la imposibilidad de un pacto nacional entre las diferentes fuerzas políticas del país que abriera una reforma progresista y democrática del Estado. Pero paradójicamente, dice el autor, el impedimento de que el foxismo pudiera cuajar las reformas neoliberales en materia energética, fiscal, laboral, de salud y de privatizaciones, merced a un gran movimiento, sobre todo de aquellos campesinos que ya habían experimentado varios años de abandono del campo. Ello en gran medida debido a la reanimación del movimiento social de los trabajadores del campo y de la ciudad, aún a pesar del impulso clientelar de Fox, a las corporaciones de derecha creadas durante el foxismo y al viejo corporativismo gremial. Ahora bien, en el conjunto del análisis, concluyo con esto, dice el análisis de Bartra. Previo a los comicios del 2006, la brutal represión orquestada por las fuerzas represivas del Estado de México y del gobierno federal a los pobladores de San Salvador Atenco
y a dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con el saldo de un muerto, decenas de heridos, vejaciones, violaciones, allanamientos y centenares de detenidos, colocó nuevamente a la otra campaña y a su comandante Marcos en el centro del escenario político. Al respecto concluye Bartra: si atendemos el curso de la otra campaña, abajo solo está la izquierda política más radical, sin duda perseverante, pero también rancia, marginal y pulverizada. Movimientos sociales reactivos, justificadamente iracundos como los de La Parote y Atenco, por mencionar solo a estos dos que son visibles, que surgen en la inflamable madera seca que dejó el huracán neoliberal. Después del fraude electoral, es descrita la manera en cómo fue orquestado. Habla al final Bartra de los últimos 500 del gobierno de Fox, y yo creo que esta cita de él, para concluir, es reveladora. La militarización del país es en extremo alarmante, no solo porque así no se gana la lucha contra el narco, sino porque en las guerras mueren civiles inocentes, como las familias que por confusión han sido asesinados en los retenes militares. Además de que se restringen las libertades. Si primero el enemigo fueron los delincuentes, después serán los alborotadores, los manifestantes, los populistas, los eperristas, los zapatistas, los convencionistas, los terroristas. Ahora podemos regresar a la diversidad de utopías posibilistas de las izquierdas, a la que nos invita la reflexión de Bartra, a la relación histórica entre movimiento desde abajo y la regeneración del país y de las instituciones desde arriba, a la democratización de la democracia con adjetivos y sustantivos, cuya ética y moralidad será el mejor atajo a la elección, impunidad y autoritarismo de los de arriba en la actual coyuntura electoral. 3 preguntas para finalizar, que se las dejaría al autor y a la mesa. López Obrador ha recorrido prácticamente durante 5 años los más de 800 municipios del país, en su mayoría rurales, para promover el proyecto de nación. Ante una situación adversa, por una parte una situación de militarización y paramilitarización, una construcción mediática de Peña Nieto como candidato de la derecha, una campaña desatada por el duopolio televisivo contra la política y haciéndole el juego al voto nulo, lucrando también con las familiares de las víctimas y desaparecidos resultado de la guerra. La pregunta es: ¿cuál es el estado que guarda la correlación de fuerzas en la actual coyuntura electoral? Es una primera pregunta. Leyendo un artículo de Jorge Camil en La Jornada reciente, él afirma que sinuosamente ha habido en México un golpe militar, no espectacular como el que experimentaban los países latinoamericanos en los 60s y los 70s, pero que esto esté en marcha. En tal contexto, decía Jorge Camil, parece que no está dentro de la agenda electoral el tema de las Fuerzas Armadas. Más bien se pronuncian respecto a la estrategia seguida por Calderón. La pregunta es: ¿qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas en el tiempo que le queda a las campañas en la etapa postelectoral? Y esta pregunta yo creo que es importante porque le comentaba yo a Pepe que yo empiezo a ver signos de autoritarismo, sobre todo en los estados donde gobierna el PRI. Y por último, bajo el signo de que la derecha, de que la característica fundamental de las derechas es la traición, ¿qué estrategia tiene la izquierda de cara a los últimos 50 días de campaña ante la adversidad mediática y todo tipo de provocaciones? Son preguntas tácticas, no hay ahorita una pregunta que se me haya ocurrido
respecto a el momento en que esté en el gobierno, al mando del gobierno López Obrador, ¿qué se haría? Sino más bien son preguntas del momento. Y una última reflexión, que ya no apunté, pero esta visión que sobre todo se radicalizó en el 2006 por parte de BZ, la otra campaña, etc., tienen como fuente de inspiración, desde luego, lo tuvieron el libro de Holloway, pero también hay un texto que yo creo que es de los mejores que Marcos escribió, que se llama El mundo, siete pensamientos, y en donde de manera vehemente decía Marcos que ya no hay estadistas y que las condiciones, un poco en contrapunto con lo que se sostiene en todo el libro, para gobernar en pro de los de abajo, del pueblo raso en nuestro caso, etc., es muy difícil porque prácticamente el margen de maniobra por toda esta erosión del Estado por parte del neoliberalismo imposibilita realmente las transformaciones desde allí. En todo caso, decía Marcos de manera muy irónica, se convierten en gerectivos más que jefes de Estado. Y bueno, yo diría que sí es importante la sucesión presidencial, que se toman decisiones fundamentales y que a pesar de todo los estados nacionales siguen siendo el gran mediador en las relaciones mundiales, en la conformación de los espacios nacionales, locales, regionales. Ese sería mi comentario y mis dudas. Bueno, ya de entrada, Alejandro nos ha dejado aquí una serie de cuestiones, una tarea que tocará resolver. Tocará cuando menos comentar a propósito. Y ahora vamos a darle la palabra al doctor Carlos San Juan Victoria. Él es economista e historiador, es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entre sus últimas publicaciones vamos a mencionar los siguientes trabajos: Globalización y ciudades incluyentes, publicado por Juan Pablos Editores en el 2011, Los pueblos indígenas de cara al siglo XXI por el INA, La izquierda puede ganar, Rojo Amate, revista de Economía, Cultura y Política, de enero del 2012. Este es un artículo. Y el texto que es coordinado por Carlos San Juan, de varios autores, que se llama El 20 Mexicano, Lecturas de un siglo, también publicado por Itaca en este 2012. Voy entonces a darle la palabra al doctor Carlos San Juan Victoria. Ya, muy amables, y entramos en materia. Aprovecho mucho tu exposición y voy a referirse, espero, de manera breve a tres asuntos. Quisiera iniciar con lo que fue el contenido de ese artículo que se llama La izquierda puede ganar, porque la mayoría de mis amigos me dijeron esto es utópico. Entonces me parece que tiene que ver con el tema. En la época de dominio pleno de la razón instrumental, que es el neoliberalismo, lo utópico deviene lo irreal o lo irracional. Ese es el contenido en términos de hegemonía cultural neoliberal de la utopía. Por eso me llamó mucho la atención que me dijeran no utópico en decir que a todo dar, ahora sí vamos a llegar a la utopía, sino en términos de esto no es posible, esto es irreal. Y voy a tratar de terminar con una reflexión sobre estas categorías de Bartra, de la utopía posible, en términos de este exagerado optimismo de que la izquierda puede ganar. Y bueno, ¿cuáles serían los tres asuntos que quisiera sugerir para nuestra discusión? El primero es este esfuerzo de Bartra de colocar los extremos en los que frecuentemente han naufragado la praxis crítica
y revolucionaria. Los extremos que aparecen generalmente opuestos, y es qué hacemos en el aquí y en el ahora, y esto qué tiene que ver con la utopía última. Porque al parecer en las prácticas históricas, generalmente el momento nos ahoga o en un pragmatismo reformista, en el oportunismo cínico, que poco tiene que ver con las utopías, y las utopías aparecen como especie de horizonte, pero no mundial ni humano, sino un horizonte despegado de las expectativas del mundo. Entonces, en ese sentido, creo que Armando le entra un problema de los de veras. Como hoy, cuando hay una hegemonía neoliberal, lo sabemos, las múltiples formas de presencia de intereses populares, asalariados, de los trabajadores, han sido golpeados y desplazados en el mundo. Actualmente estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa, la destrucción de los estados de bienestar más fuertes sobre la base de su deuda. O sea, estamos viviendo en una ofensiva neoliberal. Entonces, en ese sentido, insisto, el problema de la utopía y lo posible se vuelve fundamental. Bartra cita una frase de Gramsci que me gustó mucho, porque junto con lo que piensa Gramsci, también pensé yo en Bartra. Gramsci dice: Maquiavelo es un hombre de pasiones poderosas, un político de acción que quiere crear nuevas relaciones de fuerza. Y yo he pensado que Bartra es un muy peculiar filósofo intelectual de acción, que ha estado por muchos años metido en la reflexión, pero con los dos pies en las luchas sociales. Y eso ha generado un modo de pensar, creo, bastante peculiar en la tradición intelectual mexicana de la izquierda. Es un modo de pensar capaz de plantearse la utopía y lo posible. Porque cuando hablamos de construcción de relaciones de fuerza, me da la impresión que estamos planteando el puente entre lo posible hoy y la utopía, si es que llega. Es decir, efectivamente hay una praxis histórica, creo que se puede registrar en muy diversos momentos de nuestros tiempos, donde las dinámicas de construcción de fuerzas son las que nos permiten o no decir, entre lo posible de hoy se abre un horizonte utópico, pero siempre en términos de construcción de fuerzas. Y ese es, creo, el problema que a mí me interesa resaltar, porque tiene que ver con una posibilidad teórica fuerte, que es volver a los planteamientos gramscianos de guerra de posiciones, de Estado ampliado y de lucha hegemónica, que me parece tendrían que ser claves para tratar de entender la complejidad del proceso político mexicano. A ver si me sale por qué. Y digo esto porque cuando Bartra se acerca a la construcción de relaciones de fuerzas, y en términos de eso, del vínculo entre lo posible y lo utópico, empieza a fabricar, ¿cómo se llaman? Oxímorones muy sugerentes, que tienen que ver con las revoluciones reformistas. Asunto verdaderamente en la tradición de las izquierdas, pues es una flor exótica tu frase, porque revoluciones reformistas pues difícilmente se habían formulado en esos términos. Revolución reformista tiene, perdón, reformas revolucionarias. Revoluciones, claro, pero tiene que ver con esta posibilidad de construcción de fuerzas. Adquiere sentido porque estamos pensando en construcción de fuerzas, pero además tiene que ver con una reformulación de la utopía misma. Y nada más leo un pedacito que dice: revoluciones reformistas que propicien un modo de producir suave y diverso, pues la vieja apuesta del capital por homogeneizar tecnologías, haciendo tabla rasa de hombres y naturaleza, nos lleva al precipicio.
revoluciones paulatinas que de momento nos proponen mercados, si no justos, cuando menos dóciles. Y este acto de realismo se me hace fundamental, porque efectivamente lo que tenemos es una ofensiva de mercados salvajes. Y de eso no hay que perder de vista, porque luego la gente dice, ¿por quién voto? ¿Por qué voto? Bueno, tenemos encima una ofensiva salvaje del mercado, donde pues uno debe tener cuidado de su voto. Entonces, en ese sentido me parece fundamental esta posibilidad de ir construyendo categorías que nos metan a los dilemas de la construcción de fuerzas. Porque para Bartra, en este trabajo y muchos otros, hace un intenso esfuerzo por pensar los universales, pero no los universales abstractos, las categorías sin determinantes específicos, sino lo que se ha dado en llamar el universal concreto, el universal aquí y ahora. Y es en este terreno que tiene que ver con una reconstrucción de las peculiaridades, de las singularidades de nuestro momento, es en esta circunstancia me parece que efectivamente se puede pensar en construcción de fuerzas, guerra de posiciones, dentro de un sistema en una ofensiva salvaje de mercado. Entonces, primer asunto sería este. El segundo asunto tiene que ver con lo que me parece es la transformación sustantiva de lo que llamamos el sistema. Entonces, luego decimos el sistema y decimos 1968 el sistema. Y decimos 1988 el sistema. Y decimos hoy el sistema. Y parece que el sistema da cuenta de la totalidad de lo histórico concreto de nuestra circunstancia. Y ahí me parece que tenemos un grave problema, que es el problema efectivamente de singularizar a este sistema. Y cuando digo esto, es que necesitamos, me parece, meternos a la discusión de si este sistema, pensemos los 40, los 60, hoy, no sufrió una transformación hegemónica sustantiva. Esa transformación hegemónica sustantiva se procesó, y creo que Bartra da elementos para reflexionar en torno a ello, en el 88, a lo largo de los 90, actualmente. Hemos vivido una transformación hegemónica de nuestra sociedad que me parece sustantivo para entrar a la discusión con un pensamiento de izquierda muy importante, que es lo que Bartra rescata en términos de enriquecimiento. Y también, en otra vertiente, de lo antisistémico, del zapatismo. Y lo digo así porque creo que hay un problema de fondo en términos de construcción de relaciones de fuerzas cuando no se especifica la transformación hegemónica que estamos viviendo. Y lo voy a tratar de decir en los siguientes términos. Efectivamente, en el trabajo de Enrique Semo hay un interés por tratar de puntualizar cuál es la característica de esta transformación. Ya no es el régimen autoritario priista, sino parece, nos dice, un régimen liberal o neoliberal, una transformación liberal y neoliberal, que tiene como su contrario al populismo. Y me llama la atención esta formulación porque el teórico norteamericano que me parece ha pensado más fuerte desde el liberalismo o desde el neoliberalismo la transformación económica, Rudiger Dornbusch, hace esa misma precisión, llega a lo mismo desde otra vía y nos dice es que hoy el sistema es lo neoliberal o lo liberal pensado como lo racional y lo real, y el populismo adquiere una carga profundamente negativa. Si uno dice populismo desde este horizonte teórico, de entrada ya lo está descalificado. Dentro del populismo no puede haber nada positivo y por lo tanto las campañas concretas que vamos a ver en curso a partir, me parece, empezaron desde la semana pasada y van a seguir en adelante, es que Andrés Manuel otra vez vuelve a ser Hugo Chávez, vuelve a ser el populismo y vuelve a ser la amenaza de lo irracional. Y esto me parece fundamental, que dentro de la izquierda podamos desmontar este mecanismo de oposiciones entre un sistema liberal y su oposición populista.
Simplemente recuerdo que el trabajo de Laclau justo se centra en ese punto. Dice, bueno, vamos a discutir en serio la hegemonía y vamos a plantearnos cómo populismo tiene que ver con un asunto que no es irracional. El populismo, histórica y en la coyuntura, aparece como una división de la sociedad, cuando la división se divide entre las oligarquías y el pueblo. Y eso genera la posibilidad del disenso y por lo tanto de la ruptura hegemónica. Y entonces el populismo, que es la irracionalidad, donde la izquierda vota a favor del PAN, el voto útil o el voto nulo, porque tiene que frenar lo irracional. Yo creo que ahí tenemos un tremendo problema de interpretación teórica y política. Porque efectivamente el populismo no es lo irracional, el posibilismo es la posibilidad de ruptura hegemónica. No quiere decir que el populismo se va a convertir en socialismo ni nada por el estilo. En términos de construcción de fuerzas, cuando estamos en la ofensiva salvaje del mercado, el populismo puede romper el predominio de la cultural del neoliberalismo. Y yo creo que ese es un punto fundamental a reflexionar. Porque entonces sí, insisto, se puede abrir la posibilidad de discusión sobre la pertinencia o no dentro del pensamiento, la política y la praxis crítica al sistema, de si se vota nulo o se vale el voto útil. Porque el populismo puede dejar entonces de tener estos rasgos. Porque me da la impresión que más bien a lo que nos estamos enfrentando en términos políticos culturales es con una profunda degradación de la política y del campo y del espacio público. Lo que hoy nombramos como clientelismo, es fundamental que recordemos, es la ocupación por parte de fuerzas neoliberales de ámbitos populares, que antes tenían cierta posibilidad de defensa de derechos y de coberturas legales. Hoy lo que existe en términos de presencia de partidos en el campo popular, fundamentalmente es clientelismo, que ya no tiene a veces diferencia partidaria, sino que tiene que ver con un impulso de degradación política donde el clientelismo es el modo de atracción del voto popular. Y me parece que lo mismo ocurrió con la promesa democrática. La transformación hegemónica vivida del neoliberalismo jaló expectativas de transformación democrática. Tuvo que ver con procesos sociales, luchas civiles, de lucha democrática. Por lo tanto, la hegemonía neoliberal tiene un contenido, digamos, de expectativa democrática. Al paso de los años, lo que ha ocurrido, y hoy lo podemos decir, ya no estamos en el 88, en el 94, la promesa democrática del neoliberalismo devino en una degradación de la democracia. Hoy sabemos que neoliberalismo y democracia no se llevan y que por lo tanto su transformación hegemónica tiene muchísimos puntos de ruptura y una posibilidad para el pensamiento crítico y la izquierda de recuperación crítica de la democracia, de cargar a la democracia de contenidos populares, cosa que el neoliberalismo la fue vaciando de contenidos populares. Y finalmente, que esta hegemonía también está cargada de desplazamientos en múltiples campos, de medianos y pequeños empresarios, de clases medias y obviamente de las clases populares. Desplazamientos que han generado resistencias. Por lo tanto, hay un punto que podríamos reflexionar, es cuando Armando plantea la nostalgia como una fuerza presente en la resistencia neoliberal. Bueno, pero es la nostalgia, si es que se puede usar, porque hay un desplazamiento. Porque la gente del ESME está luchando seguramente con una carga nostálgica, pero fundamentalmente porque les cerraron su empresa y les quitaron su empleo. Y los campesinos luchan por el artículo, etcétera, de la Constitución, porque les quitaron los paquetes de apoyo, las políticas agrarias, y les están vendiendo la tierra en el mercado de tierras.
evidentemente ahí hay procesos de resistencia que generan también rupturas hegemónicas, y donde creo el elemento del debate, el elemento menos importante es la nostalgia, el elemento más importante es el presente de desplazamiento y el presente de resistencia. Con eso, insisto, este me parece sería el otro punto de discusión sobre el liberalismo-populismo como categorías centrales para entender el presente. Y finalizo con un tercer problema que tiene que ver con esta construcción concreta de relación de fuerzas, que ya es la parte final del libro de Armando, donde de manera rigurosa va reconstruyendo, yo diría, que la complejidad del campo social, cultural y político que hoy se opone al neoliberalismo. Y efectivamente hay un trabajo muy fuerte de Armando por tratar de decirnos, aquí hay, y cabe desde el reformismo más ramplón hasta el antisistémico más apocalíptico, aquí hay una muy amplia y diversa forma de expresión de las resistencias y de las alternativas. Pongámonos a pensar sobre la evidencia y lo complejo en el llamado ecuménico, es decir, en las posibilidades de construir puentes, formas de unidad, y de que viviendo la diferencia, viviendo el debate, podamos encontrar modos unitarios de enfrentar lo sustantivo, que no es que se ponga de acuerdo la izquierda. Lo sustantivo es que la ofensiva hoy vigente del neoliberalismo no desplace a las conquistas sociales, populares, clases medias, medianos y pequeños empresarios, obreros, etcétera, etcétera, y sumémoslo más. ¿Qué mejor imagen de la complejidad de los campos de resistencia y de oposición al liberalismo que los jóvenes bien nutridos, bien educados y bien cuidados del Ibero gritando "Atenco no se olvida"? Me parece que eso fue un asunto sustantivo, porque nos está planteando esta diversidad potencial de la oposición que necesitamos pensar de manera fría en términos de esta construcción concreta de relaciones de fuerza. Igual me parece la importantísima ayuda que da Armando para ir desplazando un problema que le preocupa mucho a los hiperreformistas y a los antisistémicos. ¿Estamos adentro o estamos afuera? Y la sugerencia de Bartra, que ha sido una sugerencia que además yo creo que él recupera de las experiencias de lucha, porque eso ya ha ocurrido, de irse manejando con los dos pies. A mí me gustaría muchísimo que llegáramos a la imagen del 100 pies, más bien, de los múltiples actores, los múltiples campos, con muchísimas patas que están en lo legal, lo institucional, lo cultural, en los procesos de resistencia, en la lucha específica y concreta, en los procesos de negociación, en fin, en todo este fresco, en este mural que nos traza Bartra, de la praxis concreta de las formas de resistencia mexicanas. Y es ahí donde yo creo también, otra vez, nos permite aterrizar la construcción de las relaciones de fuerza. Si el problema central es este, lo que menos importa es si estás adentro o afuera. Lo que más importa es que se pegue juntos, unidos, en la transformación de relaciones de fuerza concretas, desde adentro y desde afuera, porque existen esos ámbitos. Y concluyo diciendo que el libro tiene un trayecto muy bonito, porque si ustedes lo revisan, parte de la que sería la discusión teórica dura, pero de veras, donde el Bartra filósofo señala de manera, yo diría que muy clara, el reto central de la utopía. Y este reto por transformar la alienación de lo humano, y cómo va a concluir con los problemas de la coyuntura y de la construcción de fuerzas hoy, en su complejidad de agendas, de actores, de ámbitos de lucha, de negociación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un trayecto de la abstracción de la utopía más radical a su concreción en coyunturas, en ejercicios de construcción de fuerzas. Y me llama mucho la atención cómo hoy
una vez que se destruyó, se desmanteló, o al parecer no es tan así, porque el voto del PRI parece que está bastante fuerte, pero cuando supuestamente los regímenes nacionalistas, los regímenes de estado de bienestar, estos regímenes habían sido desmantelados en las leyes, en las instituciones, y dicen que hasta en la mente de las gentes, pues hoy la agenda de la izquierda, junto con su proyección utópica, junto con sus luchas de resistencia social, junto con sus luchas culturales, también tiene la lucha por la nación y la lucha por la soberanía. Con un proceso que, si bien se recuerda, no lo formuló, según yo, la primera experiencia política, que fue la de Cárdenas en el 2003, cuando empezó a formular un proyecto de nación, sino que fue el EZLN el que plantea la irrupción guerrillera y la rebelión indígena con un conjunto de demandas nacionales, y donde se vuelve a reactivar el vínculo entre lo social y lo nacional. Porque entonces eso nos da una idea de la complejidad del proceso de construcción de fuerzas. Hoy la construcción de fuerzas, me parece, y en eso tengo plena coincidencia con Armando, es un proceso que está construyendo desde la autonomía de sujetos, donde se vale todo tipo de opciones alternativas radicales, hasta la reconstrucción de leyes e instituciones, hasta que Estados Unidos no sea el único lugar privilegiado con Estado-nación, mientras califica a todo el mundo de estados fallidos, ellos mismos. A la vez que ejercen los privilegios de Estado-nación, destruyen a de todos los otros lugares y convencen a la gente de que ya pasaron los Estados-nación. Creo que la agenda concreta de construcción de fuerzas nos está diciendo en México también tenemos que ver con la reconstrucción de la nación. ¿Cuál nación? ¿Las de los grupos y las oligarquías propietarias del siglo XIX? ¿La del pueblo movilizado en múltiples coyunturas, pero fundamentalmente en el cardenismo? Pues yo diría que la nación que viene va a ser muy plural, muy diversa, pero también muy popular, muy cargado de demandas populares. Pero bueno, esto simplemente para insistir en que lo posible y la utopía, en términos de correlación de fuerzas, nos puede plantear estos rangos de problemas donde la recuperación de la sociedad, la transformación democrática para regenerarla y la lucha por la nación aparecen pegados. Y concluyo diciendo, en octubre, enero, en el imaginario cibernético que todos traemos en la cabeza, la izquierda no podía ganar. Era imposible que ganara, porque todos decían que eso ya estaba decidido. En el mes de marzo empezaron a surgir los primeros síntomas de que hay una crisis de credibilidad en las encuestas y que por las vías alternas empezaron a surgir informaciones y críticas, yo diría rupturas contrahegemónicas, de esta manipulación cibernética como instrumento fundamental para consolidar una relación de fuerzas que no se transforme en estos meses. Porque eso es lo fascinante del proceso electoral, es una construcción de fuerzas que dura 3 meses. Si vemos abril, en abril empieza a aparecer la posibilidad de que la polarización que querían imponer, es decir, Peña Nieto 50-60 y 10-15 los segundos, o el segundo y el tercero, esa polarización que congela la relación de fuerzas, en el mes de abril, pues las encuestas empezaron a decir que hay otra cosa. Y al corte de hoy nos están diciendo cosas que aparentemente no pesan demasiado. ¿Pero qué nos están diciendo para volver a ganar credibilidad? Que Peña Nieto ya no va a subir a los 50-60 que querían. A lo mejor le van a jugar a los 40 para hacer creíble el asunto. Pero ¿cuál es el otro dato? Que empezó a caer. Y vean ustedes el informe en la página web de Uno Noticias, de la María de las Heras, del resumen que hace de las encuestas, de la encuesta que ella saca, de cómo la tendencia
al corte de mayo, de estos días de mayo, es la caída de Peña Nieto y el ascenso de López Obrador, y un descenso pequeño de Josefina Vázquez Mota. Por eso creo, Andrés Manuel planteó, el problema es un escenario de tres fuerzas. Esa es la utopía. Esa es la utopía posible. Que en la construcción de fuerzas de mayo, junio, se vaya creando un espacio de competencia de tres fuerzas. Es decir, que no se imponga el congelamiento de la relación de fuerzas entre un Peña Nieto hasta arriba y los segundo y terceros abajo. Eso va a permitir que las cosas sean de otro modo. Por eso, si en el curso de lo que viene de mayo y lo que viene de junio, las tendencias es a cerrar la diferencia y por lo tanto a construir los tres tercios, yo diría que la izquierda puede ganar. Pero puede ganar si es capaz de luchar contra el voto nulo. Si es capaz de jalarse el voto útil de los panistas que ya vieron que Josefina nomás no jala. Si es capaz de ir sumando, agregando, construyendo fuerzas día a día. Porque esto es lo fundamental de la propuesta que hace Bartra de la utopía posible, que es un asunto de construcción cotidiana de fuerzas. Aquí nada está decidido. Cuando pensamos que está decidido, pues es que ya nos derrotaron en lo más frágil y más poderoso que es en la mente. Entonces, en ese sentido, yo diría fundamental leer ahora la utopía posible, fundamental, para ver lo que nos toca hacer en la construcción de fuerzas con los elementos a la mano que tengamos, para que efectivamente pueda haber un escenario de tres fuerzas donde Andrés Manuel pueda ganar. Gracias. Muchas gracias a Carlos San Juan por el comentario que nos ha hecho. Voy a permitirme nada más hacer una breve referencia como para tomar nota de la importancia de este texto, y lo voy a hacer en el siguiente sentido. Me parece que ante lo que estamos en la realidad actual, en la realidad de este México del 2012, es ante una coyuntura histórica, y en ese sentido la reflexión de un autor que combina justamente el análisis en esos dos terrenos, esto es como historiador en el sentido más amplio del término, en términos de la recuperación de diversas narrativas y también de esa noción de la larga duración, del contenido fuerte de lo que significa el avance termidor del capitalismo sobre la lógica de las construcciones comunitarias, plantea una cuestión a recuperar muy interesante, que es, Bartra en ese sentido nos habla con el beneficio de un investigador que está, digamos, colocado en ese sentido como intelectual, como activista y como militante, que lo mismo se ocupa de la historia de la historieta que de los afiches y los carteles del cine, que de la coyuntura en la cual está colocado como actor dentro de diversos movimientos en los que se juega la resistencia en medio de una situación, y esto hay que decirlo, aunque el libro concluye con ensayos de la coyuntura, digamos, que se vive hasta el 2008, puede decirse que nos siguen hablando y nos siguen tocando justamente por esa razón, por la colocación histórica, pero ante una situación en la cual un libro de esta naturaleza, digamos, siempre está expuesto a ese riesgo, que sería hasta qué punto la coyuntura atrapa ese trabajo. Creo yo que para resolver esa cuestión hay que tomar en cuenta también las discontinuidades
y las diferencias de tal coyuntura en la cual nos encontramos. Creo yo que hay un acentuamiento, digamos, de ese contenido autoritario, securitizador del Estado en el marco de una crisis de la forma Estado que vivimos desde hace ya mucho tiempo, que ha cobrado la forma particular en la cual la administración federal ha impulsado, digamos, esta guerra en contra del pueblo mexicano, que ya ha significado 60,000 muertos, otros tantos miles de desaparecidos, y el escenario, digamos, desalentador y productor de ese miedo social en términos de ejercicios, digamos, ejemplificadores o disciplinantes, en donde desde luego por eso es tan sano y tan revivificador ver a los jóvenes que uno pensaría incluso que ocuparían el espacio mismo de esta propia universidad si tuvieran esa oportunidad, para también hacer muestra, digamos, del rechazo colectivo a este tipo de política. Y por el otro, un escenario electoral en el cual, digamos, no estamos tanto en la coyuntura del 2000, en donde las discusiones eran a propósito de si otorgarle el voto útil a un inútil, sino más bien en esta especie digamos, de condensación de la lógica del voto nulo de ciertos sectores que también se plantean, digamos, en el ejercicio de una política autonómica, pero que no, a mi juicio, esta es una opinión personal, no radicalizan su crítica justamente en ese otro lado profundo de lo autonómico, que sería la contención a esa construcción, digámoslo así, utópica de un escenario desde los medios, en donde la política se convierte en un medio digámoslo así, de la disputa como construcción y control social. Y en ese sentido, el papel de los medios en esta pretensión de construir un escenario, el instrumento, digámoslo así, encuesteril, tiene la función no de hacer un retrato de la realidad tal cual está, donde hay una profunda, y diversos analistas con muchos elementos lo han planteado, dudas sobre ese aspecto, sino prefigurar un escenario tal cual fue preparado también en el marco del foxismo, cuando se decía el resultado se va a respetar, así sea por un voto de diferencia. Y en efecto, él estaba construyendo un escenario como el que a final de cuentas se propició en el 0.56% de diferencia. Y aquí hay una especie de construcción en la cual justamente se está intentando nulificar el ejercicio de la política como construcción de una utopía concreta, es decir, que pisa el suelo que le coloca ese su presente. La utopía concreta no se juega en una dimensión abstracta de un futuro, sino cada presente construye su futuro. Y en ese sentido me parece que los ensayos de este trabajo y toda la primera parte tienen una gran fuerza expositiva, teórica y conceptual, que nos sirve justamente para agazaparnos ante esa ofensiva mediática que se juega en muchos terrenos, desde la trivialización de la política, en donde pareciera que la política no tiene ningún significado porque justamente toda la política se ha contaminado, ¿no? Ya está tocada, digámoslo así, y por el otro, en esta especie de construcción de la antipolítica, pero ni siquiera en los sentidos en los que lo piensa Holloway, sino del no ejercicio de la política, porque prácticamente estamos ante un escenario de fatalidad. Ya está construido y ya sabemos lo que va a pasar. Creo que en ese sentido, pues discutir esta coyuntura como una coyuntura histórica en donde se juega el problema de lo nacional y de la recuperación de esto que queda como memoria, como largo plazo, como condensación de un sustrato cultural e histórico de la nación, me parece que es muy importante, y para eso el libro de Bartra nos sirve sobremanera. Y bueno, ahora le doy la palabra a él para que nos dé un comentario. Bueno, agradezco de verdad las palabras de
Alejandro, de Carlos, José, de Pepe. Y bueno, voy a tratar de agregar mis propias reflexiones a las que ellos hacen, muy generosas, sobre el libro y creo muy pertinentes sobre la coyuntura. Efectivamente el libro fue escrito sobre la marcha, son artículos que fueron apareciendo conforme las circunstancias así lo demandaban, incluyendo el comentario a los textos de John Holloway, que estaba muy en la coyuntura, aun cuando haya reflexión filosófica, o el comentario al trabajo que desarrolló en más de un volumen, enriquecemos sobre su balance de izquierda. Son de algún modo un archipiélago, ¿no? Son ensayos, son varios ensayos pequeños, que trata o pretendería dejar constancia de un continente sumergido. No es un texto que reconstruya un largo periodo en todas sus dimensiones, o que haga una reflexión sobre los retos que nos plantea, también multidimensional y sistemática, ordenada, sino esto es un archipiélago que pretende dar constancia de un continente que ahí está. Y en ese sentido, aunque se habló de que no es muy frecuente este tipo de acercamientos, yo creo que es la tradición de la reflexión política y social mexicana, ¿no? Desde el siglo XIX, en que los que de verdad importaban eran los que escribían artículos de circunstancias, ¿no? Artículos políticos, folletos, textos breves, en donde en verdad leemos la reflexión política y sociológica de la época, liberales, de las diferentes corrientes, aún los propios conservadores. Y después ya en este siglo, por ejemplo, la reflexión política que me parece de gran trascendencia de un grupo como el de los magonistas, Ricardo Cruz Magón, no solo porque es el anarquismo mexicano, sino precisamente porque es el anarquismo mexicano, es decir, no es el trasplante del anarquismo, sino una construcción de una reflexión. Y bueno, en los años ulteriores, pues no sé, estaría yo pensando en revueltas, en Adolfo Gili, en Pablo González Casanova, es decir, gente que no reflexiona aislándose de las circunstancias, sino posicionándose en ella. Ahora, ya en plan provocador, y voy a responder algunas de las preguntas si puedo, por lo menos algunas de las provocaciones si puedo, diría que el libro trata de dar cuenta de una paradoja, que es de cómo de la inequidad y el fraude electoral surge un movimiento social multitudinario. O sea, de cómo de una circunstancia electoral, institucional, de depositar votos en urnas y estas cosas tan poco estimulantes, surge un movimiento social multitudinario. Hoy se llama Morena, antes fue, como tú lo recordaste, la Convención Nacional y en diferentes momentos el gobierno legítimo y sus comités, las casas del movimiento, el movimiento en defensa del petróleo, y bueno, ahora es Morena. Pero este es un movimiento que surge, bueno, obviamente surge de una larga historia, surge de la profundidad misma de la sociedad mexicana, surge de la respuesta y la reacción al autoritarismo, surge de mil cosas, pero digamos, en términos de reconstruir un proceso lineal, más o menos lineal, es de un fraude electoral a un movimiento social. El curso político que va de 2004 a 2012, la marcha del electoral a lo social. Estoy obviamente simplificando, y de regreso en términos relativos. Después voy a ver el problema de la correlación de fuerzas y cómo esto se explica. Me parece que demuestra que hoy en México la disyuntiva participar en elecciones o transformar el mundo desde abajo y desde la izquierda es falsa y es desmovilizadora. Creo que solo quien trabaja cotidianamente por cambiar el mundo desde el espacio social en que está ubicado puede participar con provecho en los comicios. La única posibilidad de que si esto se define como un triunfo de la izquierda, y este triunfo se puede hacer valer y esto se puede sostener en términos de un gobierno federal de izquierda, la única posibilidad de que este sea realmente un gobierno federal de izquierda con algún proyecto de transformación es que haya una fuerza social abajo, que no puede ser gestada en ese momento, no puede ser, pues muy difícil que sea gestada a posteriori. Por otra parte, quedo solo con
quien participa en los comicios impulsando un proyecto viable tiene en México autoridad política necesaria para cuestionar a los gobiernos espurios. Y voy a decir algo que no creo que resulte simpático para algunos. Creo que solo hay dos vías de cambio, la revolucionaria y la reformista, la radical y la epidérmica. La revolucionaria es el camino de quienes quieren ganar las elecciones. La reformista es de aquellos que se abstienen electoralmente, con un revestimiento anticapitalista utópico o sin él. Por cuanto que el abstenerse es dejarle en medio campo al enemigo y pretender ganar al contragolpe, si se puede, ¿no? O sea, pues, por ahí un pelotazo y a ver si los agarras distraídos. En cambio, lo otro es pelear en medio campo. Pelear en medio campo, y creo que esto es, en verdad, querer cambiar el mundo. Trato de explicarlo. La revolucionaria es el camino de quienes, a la vez que se organizan abajo y ocupan los espacios sociales, participan en elecciones con el fin de construir el poder en la base y en la cima, y así cambiar el mundo de raíz. Esto es fácil de decir, pero creo que del otro lado, y ese es el problema complicado, es que la reformista y epidérmica es la de quienes en la práctica reconocen los poderes realmente existentes, así sea para confrontarlos, resistirlos o negociar con ellos o darles besos en la mejilla. No está mal dar besos en la mejilla, el único problema es que estás negociando con el poder realmente existente, por cuanto que consideras que no hay que disputar esos espacios en donde el aire está enrarecido. Y esto no es únicamente el movimiento de Sicilia, que lo es y con mucha razón. A mí no me parece que un movimiento de las víctimas, que un movimiento de los dolientes, que un movimiento de los que han sido victimados por la guerra de Calderón en cualquiera de sus bandos, sea un movimiento que pueda abstenerse en negociar con el Estado. Hay que exigir del Estado que cumpla sus mínimas obligaciones, hay que demandar y cuestionar, hay que ir a la Presidencia de la República, hay que ir a la Secretaría de Gobernación, pero no estar fastidiando con que aquellos que además de todo eso quieren ir a votar están siendo conciliadores o están siendo reformistas o están siendo claudicantes por cuanto reconocen al Estado. No sé si me doy a entender. Los movimientos sociales legítimamente, los movimientos gremiales legítimamente, los movimientos ciudadanos en resistencia legítimamente, los zapatistas en tres momentos que tú mencionaste legítimamente, van y negocian con el poder realmente establecido, porque hay que negociar con él. Eso no significa reconocerlo, es admitir su existencia pragmáticamente y tratar de, sobre la base de una correlación de fuerzas, no con buenos modos, sino sobre la base de la movilización, de la correlación de fuerzas, de una opinión pública favorable, tratar de obtener lo que es legítimo, que serán cambios ligeros, reformas, pequeñas modificaciones, reconocimiento de derechos, etc. Todo está muy bien, pero que no vengan a fastidiar con que esto es la revolución y lo que hacemos nosotros es el reformismo. No sé si transmití esa idea. Cambiar el mundo significa también disputar el poder y sus espacios, también, no únicamente. Y si alguien piensa que aquellos que creemos que hay que tratar de ganar esta elección, el resto del tiempo nos la pasamos esperando que venga el día de votar, pues no sé en qué están pensando. Yo no conozco más gente que esté trabajando abajo y a la izquierda por la construcción de una alternativa que aquellos que además van a votar. Y ciertamente hay muchos que están trabajando a la izquierda y abajo por construir un mundo diferente y que no van a votar, y mis respetos. Un ejemplo tangible, estábamos en la escuela de antropología, platicando del tema de la coyuntura, y en efecto el discurso dominante, estaba Paco Ignacio Taibo, estaba Héctor Díaz Polanco, estaba yo. El discurso dominante era, bueno, pues hay que aprovechar estas elecciones, ¿no? Intervienen algunos compañeros y compañeras, interviene una compañera que emergía directamente de la marimba. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero la marimba es un lugar de perdición y la gente se pone hasta atrás. Allá en la escuela de antropología, la compañera, con el pelo pintado de rojo y con una pinta que supongo es más o menos anarcopunk, dice: yo no voy a votar por estos pendejos, yo no tengo credencial de elector y a mí no me interesa la elección, me parece que todos los candidatos son lo mismo y lo que hago es luchar todos los días aquí y abajo por cambiar el mundo. Y todos le aplaudimos. Y dijimos: compañeras, si ese día tú no vas a votar, hay bronca, nosotros sí vamos a ir a votar, estamos en lo mismo.
pero no estás descalificándonos a nosotros porque nosotros íbamos a votar ni nosotros a ti porque tú no vas a votar. No es que sea accidental, no estoy llamando a no votar o a que me vale. No es accidental, no es irrelevante la discusión, pero la discusión es si estamos o no estamos en la construcción de una correlación de fuerzas. Y entonces no seamos excluyentes y no digamos que aquel que lucha todos los días, como el santo, todos los fines de semana, luchaba. Y además el día de las elecciones va y vota. Ah, no, es que ese no es antigobiernista, este no es anticapitalista auténtico, y al revés, viceversa, ¿no? Si ese día no vas a votar, te vamos a estar observando, y entonces es un buen anticapitalista. No va por ahí. Bien. Okay. Otra idea a tratar de transmitir. Antes de la correlación de fuerzas, el problema de la utopía, ¿no? La utopía posible es finalmente una frase de Julio Cortázar, novelista argentino, dice que lo bueno de las utopías es que son posibles. La frase suena bien. Pero este asunto de la utopía como lo irreal, la utopía como lo posible, voy a tratar de hacer algo que no sea un juego de palabras, aunque lo parezca. Lo irreal es lo único posible. Podría decir, para hacerlo más complicado, que lo imposible es lo único posible. Porque el resto no es posible. El resto es lo actual. ¿Sí? El resto es lo presente. El resto es lo irreal, lo real irracional. El resto es lo inadmisible. Entonces necesitamos trabajar por lo imposible, ¿sí? Por lo irreal. Y lo irreal, en el sentido más radical del término, por más que yo en efecto sea reformista, es lo no pensable, es decir, aquello que no está en la lógica del mundo en el que vivimos. Todo aquello que está en la lógica del mundo en el que vivimos es algo que finalmente va a resultar insatisfactorio. Necesitamos ser capaces de saltar fuera. Pero saltar fuera no quiere decir cambiarlo todo de una sola vez, son revoluciones lentas. Bueno, por ahí va la idea. Pero sí creo que lo irreal es lo único posible. Lo demás es lo actual. Luego, algo que me gustó mucho de lo que dijo Carlos, es este asunto de que la utopía posible es el escenario de tres fuerzas, ¿no? O sea, es una buena manera de dramatizar el extremo, ¿no? Aunque creo que ese escenario de tres fuerzas es en cuanto a la intención del voto, porque antes dijo Carlos, y en lo que yo estoy completamente de acuerdo, que lo que hace posible un triunfo con un escenario de tres fuerzas es la división en dos grandes campos, no en tres, ¿no? Sí, es porque este país en efecto se ha ido dividiendo en dos grandes campos y esto ha ido calando en la opinión pública, que es posible un triunfo de tres tercios. De otra manera, electoralmente es casi impensable, pero la posibilidad está en una decisión en dos grandes campos, ¿no? Y bueno, efectivamente, el puente entre lo posible y lo utópico estaría en la correlación de fuerzas. Y a ver, para ponerme en términos de que deje yo constancia en mi trayectoria, todos dicen que llevo muchos años haciendo esto y reflexionando y demás. Bueno, creo que hay que construir el sujeto, ¿no? Si la correlación de fuerzas no es cuánta intención de voto tienes o dejas de tener, la correlación de fuerzas no es cuánta gente sacaste a la calle o cuántos lograste acarrear a tu meeting, la correlación de fuerzas ni siquiera es cuánta gente votó, dejó de votar, etc. La correlación de fuerzas es la construcción de un sujeto. Antes, hace 30 años había dicho la construcción de un partido de vanguardia, ahora digo la construcción de un sujeto. Creo que hay que construir, en efecto, que esta es una tarea cotidiana, es una tarea de construcción, y que esta tarea de construir correlaciones de fuerzas, de trabajar por la correlación de fuerzas, siendo realista, por ende, para construir la utopía, significa cuando menos reconocer que la construcción de una correlación de fuerzas y de un sujeto social, de múltiples sujetos sociales convergentes,
hay que reconocer que tiene un elemento de multidimensionalidad y que sobre todo combina algo que yo llamaría, para que pudiéramos entender lo que está pasando y acercarme a alguna de tus preguntas, entre la intensidad y la extensión. O sea, una correlación de fuerzas no son muchos, ni muchos indecisos y de circunstancias y frágiles y capaces de espantar o de convencer, ni tampoco unos cuantos muy radicales. Tiene que haber un equilibrio en esto. Hay un problema de extensión y hay un problema de intensidad. En 2006, yo creo, la elección fue en extensión, es decir, se trataba de que un gobernante que más o menos tenía credibilidad en la Ciudad de México, y siendo la Ciudad de México el escaparate del país, era un candidato natural de la izquierda, que había sido satanizado por los poderes fácticos, que había sido, en un intento afortunadamente fracasado, intentado defenestrarlo, desplazarlo por parte del presidente Fox. En un momento dado tenía que trabajar en extensión, tenía que tratar de conservar esa mayoría que tenía. Creo que después del fraude vino un proceso de intensidad, de construcción de la correlación de fuerzas en intensidad. Solo así puedo dar respuesta a aquellos que dicen que se equivocó López Obrador, se equivocaron quienes lo acompañaban en ese momento, porque endurecieron el discurso y endurecieron la acción, ¿no? Porque se fueron al plantón, mega plantón de reforma, por decir algo. Y creo que lo que pasa es que en ese momento la correlación de fuerzas pasaba por la convocación, por convocar a la militancia, por convocar a la movilización y al activismo. No estabas convocando al voto, el voto ya había sido defraudado, estabas convocando a la militancia, estabas convocando a crear organización, estabas convocando a la gente más decidida, a los que estaban dispuestos a salir a la calle y a dormir a la intemperie, estabas convocando a eso. Y eso evidentemente desconcierta, preocupa, alarma a aquellos que pensaban que no era después de todo un peligro para México, y después del plantón dijeron, no, sí, puta madre, sí, era un peligro para México. Pero no había de otra, digo, no podías trabajar, no podías conservar la totalidad de tus adeptos, sino que tenías que trabajar en intensidad para construir una organización más militante y un movimiento más radical. Y creo que en el 2012 lo que se está de nuevo haciendo, y esto básicamente el observador y la campaña formal como tal, es trabajar de nuevo en la extensión, es decir, tratar de captar a los indecisos, tratar de sumar fuerzas, tratar de reunirse con cuanto empresario está dispuesto a brincar en ese petate, porque bueno, de eso se trata en este momento es el momento de la extensión, ¿no? Y así es, la correlación de fuerzas tiene muchas dimensiones. Algunos trabajan en esto, en extender las adhesiones, otros trabajamos en tratar de radicalizarlas, de endurecerlas, de clarificarlas. Algunos organizamos la otra campaña, que no es la campaña del gallo y de la motocicleta del SUP hace 6 años, sino que es la campaña de seguir discutiendo los grandes problemas nacionales, la campaña de seguir trabajando con los gremios organizados, etc. Y creo que esto da un poco la respuesta. ¿Qué es lo que se está haciendo? Creo, en ese momento lo que se está haciendo es tratar de seguir sumando el 30 y tantos % necesario para ganar, con quien se deje. Pero paralelamente a esto hay que seguir haciendo el trabajo en intensidad. No es posible decir, no, bueno, con 50 puntos de Andrés Manuel López Obrador estamos satisfechos. A ver, ¿cómo está la bronca de los derechos a la diversidad sexual? ¿Cómo que los derechos a la diversidad sexual se ponen a votación, como dice Andrés Manuel, para sacar del mundo? No sé, es un tema por ahí importante, ¿no? ¿Cómo que nuestros derechos, dicen compañeros gay, se van a poner a votación? Los derechos no se ponen a votación, los derechos se reconocen y se ejercen, etc. Entonces López Obrador está mal en eso. Ok, esto hay que discutirlo en eventos en donde están muchas gentes favorables a esto. El compañero gay que estaba haciendo un planteamiento decía, ahora entendemos que Andrés Manuel López Obrador en este momento no se quiere confrontar con la iglesia porque está en plena campaña electoral, entonces no hay bronca. Con una generosidad que ya quisieron muchos, ¿no? Se está poniendo mi derecho a ser diverso a votación, pero bueno, dale chances, que está tratando de no espantar, ¿no? Bueno, esos debates son importantes. Estos debates son
va más allá de la campaña. Ok. Y sí. Ok. Un ejemplo con lo que quisiera terminar sobre la cuestión del populismo, ¿no? Estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Carlos y de qué se está haciendo en este momento en términos de campaña, que sería un poco la pregunta de Alejandro. Están haciendo muchas cosas, una en la que yo tengo algún tipo de participación. ¿Cuál es la relación de una propuesta de esta naturaleza que es muy personalista porque es un candidato y es en torno al candidato que es posible convocar, y las organizaciones de carácter social gremiales, las que yo conozco, son las campesinas? Pues les pongo el ejemplo de lo que hemos estado algunos haciendo en los últimos meses. En las giras eternas, ya dijo López Obrador que va a ser un presidente itinerante. Podemos decir, no hay manera o sea, va a seguir recorriendo el país. Bueno, en uno de esos recorridos del país, pero en campaña, pasa por Ayushustla, Puebla. Ayushustla, Puebla es el lugar donde se firmó el plan de Ayala, que no se firmó en Ayala, porque Villa Ayala es un lugar que no tiene seguridad desde el punto de vista militar, y en cambio Ayushustla está en un hueco entre los cerros. Ahí el zapatismo firmó el plan de Ayala, y ahí en la conmemoración de los 100 años del plan de Ayala, el pueblo invita a López Obrador va, y de alguna manera una suerte de encerrona, dirigentes de varias organizaciones campesinas, regionales y nacionales, le dicen a López Obrador: queremos que te comprometas con un proyecto de salvación del campo mexicano, y es un proyecto de salvación que nosotros, los campesinos, queremos presentarte para que tú te adhieras a él. No queremos saber qué es lo que le ofreces tú al campo, sino lo que nosotros demandamos de un candidato que se dice izquierda. Órale, yo firmo el plan de Ayala. Nos vemos el año que entra, es decir, este año, el 10 de abril, y yo firmo el plan de Ayala. Bueno, estas organizaciones lo que hicieron, y esto es significativo, es organizar 5 eventos nacionales, 4 nacionales y uno en California, porque ya tenemos un buen número de mexicanos allá, y muchos de ellos son gente que viene del campo. Un evento en California, otro evento en Morelia, en Michoacán, otro evento en Zacatecas, otro evento en Mérida, otro evento en Tuxtla Gutiérrez, y el otro en alguna población de Morelos, en donde campesinos de todo el país debatieron durante horas y en algunos casos días sobre lo que debía hacer, y construyeron un documento que es el Plan de Ayala del siglo XXI, y hace unos días en Torreón lo firmó Andrés Manuel López Obrador. Creo que esto es trabajar la correlación de fuerzas en los dos sentidos. Por un lado, que las organizaciones campesinas, que no son muchas ni son tan numerosos, el porcentaje de campesinos organizados es ínfimo para lo que es el universo total de campesinos no estructurados gremialmente, y no son organizaciones democráticas, autogestivas, sino organizaciones con muchos defectos, con muchas limitaciones, con mucho caudillismo, con muchos vicios, y que sin embargo son las que existen y las que han desarrollado el discurso alternativo. Estas organizaciones están trabajando dentro de la campaña, porque el proyecto de salvación del campo a la que se compromete López Obrador es el planteamiento que ellos hicieron. Yo creo que así se construye correlación de fuerzas, ¿no? De otra manera no. Y sobre el pragmatismo, y para de una vez ya perder toda autoridad que pudiera yo tener, en ese documento del Plan de Ayala del siglo XXI, el sujeto son los campesinos, claro, pero hay una extraña, reiterada referencia a los agroempresarios, no para decir que son el enemigo hay que destruir, y que son los neolatifundistas, defensores del sistema y personeros de las transnacionales. El problema es que al debatir los campesinos el tema de lo que es una de las banderas internacionales más poderosas de todo el movimiento campesino, que es la soberanía alimentaria, la seguridad y soberanía alimentaria, hicieron cuentas, llegaron a la conclusión que sin los agroempresarios no hay seguridad alimentaria. No hay. O sea, podemos decir, los campesinos deben tomar en sus manos la alimentación del pueblo mexicano, y podemos decirlo muchas veces. La realidad es que en estos momentos los agroempresarios están produciendo el 30%
de los granos, no, de los granos básicos más, del maíz sería como el 30%. Entonces el proyecto de seguridad y soberanía alimentaria del país pasa por una convocatoria a que los empresarios agrícolas con espíritu nacional y dispuestos a no destruir la naturaleza y no maltratar a los trabajadores, se comprometan junto con los campesinos en un proyecto nacional de soberanía y seguridad alimentaria. Si de pronto a los campesinos les sale lo incluyente con el enemigo de clase. ¿Por qué? Porque no es testimonial el asunto. O sea, porque creen que podemos ganar, y si ganamos vamos a tener que convocar a los empresarios a ver cómo le hacemos. Lo cual además es interesante porque resulta que ahora los empresarios del noroeste están indignados porque el gobierno está importando maíz de Sudáfrica y está tumbando los precios. Los empresarios y los ejidatarios, no solo los ejidatarios. Es decir, que bueno, finalmente resulta que en términos de proyecto posible hay más fuerzas que se pueden y se deben sumar de las que uno pensaba. Esto no elimina las diferencias, eso no elimina las... Esto no elimina... Esto no elimina las diferencias, esto no elimina el conflicto, pero sí plantea una lógica de sumar. Y dicho en términos también de los campesinos, o nosotros incorporamos a nuestro proyecto a los agroempresarios, o los agroempresarios van a incluirnos a nosotros en el mejor de los casos en su proyecto, como marginales, no sé si me explico. El proyecto campesino incluye también a los pequeños, medianos y grandes, o va a haber un proyecto agroempresarial a la brasileña, o va a haber dos, pues. Entonces, bueno, más le vale a los campesinos ser generosos y decir, a ver, vengan acá, vamos a sentarnos en la misma mesa y vamos a discutir. No sé si me explico. Yo creo que este tipo de cosas están surgiendo precisamente porque hay una lógica de utópica, pero que es a la vez una política de construir correlaciones de WhatsApp. Bueno, con esto termino y simplemente para decir con vergüenza que hasta este momento no me había dado cuenta de que este es un libro racista, porque aquí en la portada, arriba a la derecha, hay un letrero que desprestigia nuestro movimiento para siempre, donde dice: Fox, tus marranadas te sacan lo gallego. Y no, es esta. Pero bueno, fuera de eso la foto está bien. Compren el libro para que vean que es cierto. Okay. Les agradezco muchísimo la paciencia. Bueno, pues damos las gracias a los comentaristas y Armando por otorgarnos un libro más y darnos a la tarea de leerlo. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y bueno, esperemos que el libro pues pueda también ser adquirido en este momento. Muchas gracias.